repartidas por todo el libro. Y es lo que vamos a ver en esta tarde, analizando su contexto, analizando qué lugar ocupa cada una de ellas en la estructura del libro. Las bienaventuranzas de Apocalipsis. La palabra bienaventuranza significa bendito, afortunado, feliz, normalmente en el sentido de destinatario privilegiado del favor divino, o bendito es aquel que de Dios como fuente de todo bien. Es decir, algo que aproxima, en el libro Apocalipsis, algo que te aproxima al conocimiento para que puedas tener una buena relación con Dios. Y como os decía, hay 7. El susto de todos los días no me lo quita nadie, ¿eh? Bien, la primera la vimos, por eso esta la vamos a pasar rápida. Bueno, eso lo voy a pasar rápido. Dice el texto, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan. ¿Sabéis? Con este texto, Juan pretendía que el lector tuviese en cuenta el concepto de sábado. No siempre se escriben todos los pensamientos en la Biblia. Algunos se dan por hecho, se dan como intrínsecamente, ¿eh? Por lo tanto, ¿por qué? Porque el libro estaba diseñado para que fuese leído los sábados en las iglesias de Asia. Por eso hay 3 conceptos que vimos, ¿eh? Y que son importantes para que los tengamos en cuenta. A ver, en megafonía, ¿seguro que es el que he traído yo hoy o el que traje esta mañana? Si no lo cambiara. Es que no es bueno, que me da igual, que lo voy a dar igual, pero es que el otro es más completo. A ver, el que va en el pendrive, vale, es igual. Entonces, aquí tenemos 3 acciones, que es leer, guardar. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Durante la semana hemos estado viendo el concepto de el tiempo está cerca. Y hay un detalle que supongo que lo habéis visto un poco en la secuencia, y es el tiempo está cerca, pero primeramente tiene que cumplirse todo el tiempo profético. No podía venir hasta que no llegásemos al final del tiempo profético. Entonces, la noción de que el tiempo está cerca está relacionada con el cumplimiento de toda la profecía de Daniel, de toda la profecía de Apocalipsis e incluso del conflicto de los siglos. Sí, pero yo esta mañana traje uno, que es este, y ahora he traído otro. Pero bueno, que es igual, si tampoco. Así hablo menos. ¿Vale? Venga, pues vamos a la segunda. Esto va a acabar mal, ¿eh? ¿Qué? No, no, no os entiendo. ¿Qué? Vale. La segunda de las bienaventuranzas aparece en el capítulo 13. Desde el 1.1 hasta el 13 no aparece ninguna bienaventuranza. Aparecen ya en el lugar donde existe el conflicto, existe el problema. Y una vez que cuenta el problema, hay una advertencia, hay una ayuda por parte de Dios para que podamos tener en cuenta esa idea fundamental. Pues lo siento, pero no es
no es pero bueno, disculpadme, lo busco en la Biblia y ya está. ¿Eh? Sí. Eso lo corregí antes, pero, pero no en el que están poniendo. Vale. Entonces, el capítulo 14 anuncia el, el triple mensaje angélico. Uno de los fundamentos de lo que nosotros pensamos que es la misión de nuestra iglesia. En primer lugar, se presentan los 144.000 en el cielo y los primeros 5 versículos se nos dice que están siguiendo al Cordero. Podéis verlo en el capítulo 1. Seguí mirando y había un Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión y con él los 144.000 que llevaban el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y una vez que se termina de presentar al pueblo de Dios rescatado de los sellos, de las trompetas, nos pasa directamente a una misión. La misión en Apocalipsis casi siempre es buscar al Cordero, buscar al Mesías, casi siempre. Y fijaos, dice, luego vi otro ángel que volaba por lo alto del cielo y tenía la buena noticia eterna. Traduzco, ¿vale? La buena noticia eterna. ¿Y cuál es esa noticia eterna? Tiene 3 partes. Una, todas vuestras versiones dicen temed, pero esa es una traducción medieval. Literalmente es admirar. Lo que Juan de estaba escribiendo era admirar a Dios, que es mucho más lógico desde el punto de vista teológico que decir que hay que temer a Dios. Es verdad que luego decimos que es un temor reverente y tal, pero temor irreverente yo no termino de verlo. Entonces, fijaos, la primera de las frases es admirar a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de juzgar a los impíos. Y esa es la introducción que el texto nos va a dar. Y adorad, es un imperativo, los 3 son imperativos, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Una vez que se presenta, entonces, ¿cuáles son las partes del Evangelio eterno? Mirad, hermanos, es bueno que no confundamos Evangelio eterno con verdad presente. El Evangelio eterno no tiene ningún tipo de modificación. Se diseñó cuando Dios lo creyó oportuno, posiblemente lógicamente antes del conflicto, pero el Evangelio, la verdad presente es la forma de vivir ese Evangelio en un momento histórico. Y ahí es donde vienen los problemas de interpretación, porque algo que se dice para un momento determinado, en ese momento es Evangelio eterno y verdad presente. Pero cuando pasa el tiempo, la verdad presente cambia, se modifica por las propias necesidades de los lectores del libro. Con lo cual, recordar, el Evangelio eterno no tiene tiempo, no tiene espacio, está solamente en el control de Dios, no hay otra forma. Y dice 3 cosas. Lo hemos visto. Admirad a Dios, dar gloria, porque el momento de juzgar a los impíos ha llegado, y además es soberano de su creación. Y a partir de ahí le dedica dos partes del mensaje antes de llegar a la bienaventuranza, que tiene que ver con los poderes del mal del libro. ¿eh? Un segundo ángel le siguió diciendo, y aquí hay una particularidad, porque el versículo 9 es puramente un hebraísmo. ¿Qué dicen vuestras Biblias? ¿Qué verbo utiliza? Cayó, ¿correcto? ¿Y cuándo escribe Juan esto?
¿Y cuántos siglos y milenios faltaban para que cayera Babilonia? Si todavía no ha caído. ¿Por qué emplea un verbo terminado en pasado? Porque cuando el hebreo piensa en algo que es verdad, verdad, y que va a ocurrir porque Dios lo ha prometido, siempre lo pone en un tiempo pasado terminado. Siempre. Cuando yo lo leo, digo, pero cayó. Pues si esto se escribió al final del primer siglo y estamos en el 2025, no, no, no se equivocó. Es que nos estaba diciendo, según la cultura del autor, que es un hecho que es incuestionable y que nadie podrá evitar la caída de Babilonia. Por eso emplea ese tiempo verbal que para nosotros es un poco más difícil. Y dice, cayó la gran Babel, porque, y nos resume un poco el tema. ¿Sabéis, hermanos? Hay un detalle importante aquí que sería bueno recordar, y los que sois amantes de escribir y recordar, lo vais a hacer. Cuando hablamos de Babilonia, según el relato de Génesis, allí, ¿qué ocurrió? Ocurrió algo que es lo principal de todo. El nacimiento de las culturas, de las lenguas y las diferencias entre el ser humano. ¿Sabéis que el Evangelio eterno es el antídoto contra Babilonia? Se tiene que predicar a todo el mundo para formar un solo pueblo. Es acabar con las raíces de la Babilonia histórica, profética o la del tiempo del fin, que es todo un proyecto desde Nimrod, en el capítulo 6 de Génesis, hasta hoy. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar seguros, porque no hay posibilidad de equivocación. Tenemos que estar seguros que Babilonia, según un Dios que no se mueve en el tiempo, sino que se mueve en las acciones sin tiempo, para Dios es una realidad absoluta. Toda esa separación, las lenguas, las fronteras, el Evangelio unifica, el Evangelio está destinado a unir el corazón de la raza humana. Y el tercero le siguió diciendo con voz fuerte, si alguno adora. Fijaos, comparar este con el primero. En el primero nos ha dicho adorad ¿a quién? A Dios. Y tras decirnos que va a caer Babilonia, ahora vienen los descendientes de Babilonia. Y lo dice, si alguno adora, tendrá que beber del vino del furor de Dios. Y aquí es donde está el juicio contra Babilonia y sus secuaces, que tendrá preparado puro en la copa de Cora. Será atormentado con fuego y azufre, hablábamos esta mañana de ello, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y ahora vamos a la bienaventuranza. ¿Veis el contraste? Mensaje eterno, apostasía y una invitación a la verdadera adoración. Y dice, luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe. ¿Qué pasa con los mártires que Babilonia ha dejado en el camino? Dichosos, felices, como queráis traducir, los muertos que mueren en el Señor desde ahora. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus haceres les acompañan. Hermanos, ¿qué os parece una promesa como esta? ¿Sabéis? Nosotros vivimos muy tranquilos, pero hay países donde no viven tranquilos. Y desde que Jerusalén fue invadida en la época de Nabucodonosor, el pueblo de Dios ha ido siempre en el exilio. Siempre. Nunca tuvo una nación propia, nunca vivió en conjunto bajo una legislación donde Dios gobernaba. Sale de Egipto y Dios forma un pueblo. Llega a Babilonia y destruye ese pueblo. Hasta hoy, hasta la segunda venida de Jesús. Solamente cuando se cumpla esta bienaventuranza, el pueblo de Dios volverá a ser libre
será un pueblo independiente, vivirá bajo el mandato de Dios y nunca más se romperá el orden a nivel del cosmos. Por lo tanto, aquellos que les toque o nos ha tocado, o los pueda tocar, el descanso antes de que Jesús venga, no tienes que preocuparte. Nadie va a llegar a la eternidad antes que tú. Y nadie lo va a hacer después que tú. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, yo no sé. Ahora ya me han quitado la lista. Oye, para terminar la tarde está bien, ¿eh? Es divertido. 14, 13. ¿Y ahora? 16, 15. Con, con eso me vale. ¿Cuál es el drama del capítulo 16? Estamos hablando de un periodo de la historia, no lo hemos visto esta semana porque no hemos tenido el tiempo, de las copas. Lo que sí decíamos anoche es que las trompetas, los sofar, que yo sé que hay alguien que se ha aprendido el nombre para toda la vida, era destrucción parcial, pero las copas son destrucción total. Y después ya viene el fin. Pues dentro de ese contexto de la primera copa, de la segunda, así hasta llegar a la séptima, es donde encontramos la siguiente de las bienaventuranzas. Por eso os decía, cuanto más crisis hay en el Apocalipsis, más tiene la intención de consolar a cada uno de nosotros. Y dice el versículo 15, mira que vengo como ladrón, bienaventurado, dichoso el que esté en vela. ¿Alguien se acuerda de la palabra vela, velar del culto del sábado pasado? No, no os voy a poner en un aprieto. Los pastores somos muy conscientes que a la media hora el culto ya se queda más el color de la corbata que el contenido del culto. Pero significaba vivir. No, no sé si os acordáis del sábado pasado. ¿Eh? Por tanto, velar es una forma de vivir en la Biblia. Es un verbo de movimiento, es un verbo de acción, no es un verbo pasivo como lo entendemos nosotros. Por lo tanto, dice, dichoso el que está viviendo la experiencia y conserve sus vestidos para no andar desnudo y que vean sus vergüenzas. Y este es el resultado de la acción de las copas, donde la destrucción ya es total para los impíos. Pero también hay un mensaje de esperanza que el Señor tiene para su pueblo. ¿Sabéis? Nosotros esta semana hemos hablado muy poco de las bestias. Nada. Es que eso no es lo importante del libro. La visión zoológica del libro es secundaria. La victoria en el libro, hermanos, es la victoria junto a Dios de los poderes del mal. Y pasan a un segundo plano. No, no son tan importantes en el libro. Es verdad que durante muchos años, yo lo he oído siempre, pues han contado mucho los años, las caídas, las bestias si eran más guapas, menos guapas. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que el libro de Apocalipsis nos dice que Dios controlará finalmente el conflicto y que las bestias habrán jugado el papel que jugaron, pero nunca pueden quitarle el lugar a nuestro Dios. ¿De acuerdo? Seguimos. 19:9 es la siguiente. Y dice el texto, después oí en el cielo un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía, ¿qué decía? Alelú, 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 ja. ¿Os acordáis? ¿Eh? La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos.
porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado con ella la sangre de sus embajadores. Hermanos, los enemigos pueden controlar parte del tiempo, pueden controlar parte de la actividad, pero no podrán con el final de la historia. Entonces uno de los 24 ancianos y los cuatro vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo, Amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía, Alabad a nuestro Dios todos los siervos y los que teméis, pequeños y grandes. ¿Veis? Estamos ya casi al final, estamos en el capítulo 19. Vamos a entrar inmediatamente en la parte final del libro. Alegrémonos y regocémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalonado. Todas las bienaventuranzas es un mensaje de esperanza. Todas. Y se reparten, como decía, por el libro. Dice, y se le ha concedido vestirse de lino, de lumbrante, de blancura. El lino son las buenas obras de los santos. Y, como decíamos un poco esta mañana, no se refiere a las buenas obras como algo a aportar, sino como el resultado de una relación con Dios. Y la bienaventuranza. Luego me dijo, escribe, dichosos, felices, los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y me dijo, además, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Os acordáis cuando Jesús prometió, aparece en Mateo 26, por ejemplo, que no volvería a tomar más del jugo de la fruta hasta que lo tomara nuevo en el reino de los cielos? Pues esa es la primera Pascua celestial. Hay tres grandes Pascuas en la historia. La primera, la salida de Egipto. La liberación física. La segunda, la de Jesús. La liberación del pecado. O por decirlo de alguna manera, del Egipto interior. Y la primera es el Egipto exterior. La segunda es el Egipto interior del ser humano. Y la tercera, Gran Pascua, la entrada a la eternidad. Y qué mejor que hacerlo con la figura de la pareja, ¿eh? Y además nos dice, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y me dijo además, estas son palabras ciertas y verdaderas. Hermanos, ¿cuánto habéis pensado vosotros en la boda del Cordero? Yo, a mí me gusta mucho el tema. Porque no me puedo imaginar ni cómo es, ni pierdo mucho el tiempo en querer imaginarlo. Pero lo que sí sé que es el cumplimiento de la promesa de Jesús, estando en el aposento alto el día antes de morir. No volveré a tomar más de este jugo hasta que lo tome nuevo con vosotros en el reino de los cielos. Y por eso el Señor dice, siéntete feliz, siéntete dichoso. Merece la pena, mis hermanos, que podamos entenderlo así. Esta mañana veíamos el capítulo 20, no he hecho mucho hincapié en la bienaventuranza, la dejaba para esta tarde, pero hemos leído cómo se va a acabar el conflicto, cómo va a ir a la destrucción el gran dragón y sus secuaces en la tierra. Pues bien, en el capítulo 20, versículo 6, encontramos la siguiente bienaventuranza. Dichosos y santo el que participa en la primera resurrección. ¿Sabéis, hermanos? Yo he tenido personas muy queridas que me enseñaron el Evangelio de niño, sobre todo mi abuelo. Hace muchos años que pasó al descanso, mucho. Y si me permitís, os cuento una pequeña historia, una pequeña anécdota que marcó mi vida. Era tan mayor, tan mayor, tan mayor que no se acordaba ni de la edad que tenía. De hecho, yo no lo sé.
Estaba muy enfermo. Y yo ni era pastor, ni lo había pensado, y mi mujer menos que yo lo hubiese pensado, menos. Llego a casa de madrugada de trabajar y le digo a mi madre, mamá, yo me quedo con el abuelo. Me dice, no, no, se muere esta noche. Y digo, bueno, pues te llamo. Estaba tan cansada, tan agotada de tanto tiempo cuidándolo, que se fue a dormir. ¿Sabéis? Como a media hora. Se recuperó un poquito, me miró, me dice, hijo, yo sé que me muero. Cuando venga, cuando resucite, ¿estarás preparado para venirte conmigo a la eternidad? Y fue lo único que dijo. Y se murió. Hermanos, todavía se me pone la carne de persona. Y es que lo de gallina no me gusta. Hermanos, qué testimonio de alguien que había pasado por las guerras, que había pasado hambre, que no estaba sin trabajo. Me dice que si voy a estar ahí con él. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. Así que tengo una obligación, aunque solamente sea por él. Os lo presentaré. Era, era un viejito muy especial. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tendrá dominio sobre ellos, sino que seremos sacerdotes de Dios y del ungido y reinaremos por 1000 años. Gracias. Cuando se terminen los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro vientos de la tierra para reunirlos para la batalla. Número como la arena del mar. La historia la veíamos esta mañana. Pero Satanás no ganará la batalla. ¿Sabéis? Ese ha sido uno de los temas que yo he tenido muy claros en mi vida. Otros no, pero ese sí. Así que, y el diablo fue arrojado al lago de fuego y azufre, que es también. Y las dos que nos quedan están en el capítulo 20, el capítulo 21 y 22. Yo no sé si alguna vez habéis leído esos capítulos pensando en Génesis 1, 2 y 3, que es el marco de ese tema. A ver, ¿podríamos recordar rápidamente qué perdió el ser humano con la entrada del pecado? Venga, echame una mano. Esa es la primera. La relación directa con Dios. Cuando pecaron, se escondieron de Dios. ¿Qué más? La vida eterna. ¿Qué más? ¿Sabéis? Cuanto más cosas os acordéis, más sentido tiene el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Porque es recuperar todo lo que se perdió. Todo. ¿Qué pasó con el árbol de la vida? Dios tuvo un acto de misericordia. Colocó un ángel poderoso para impedir el camino al árbol de la vida. Génesis capítulo 3 al final. Pero ¿sabéis? Vamos a intentar analizar un poquito la palabra camino en ese contexto. La palabra camino, normalmente en la primera gran parte de la Biblia, no solamente indica el espacio que hay que recorrer entre una distancia, significa modo de vida, modo de sentir, modo de ser. Bajo esta perspectiva, ¿qué significa? Que se impidió el paso al árbol de la vida, impidiendo el camino. ¿Qué había pasado en la mente y en la estructura de Adán y Eva? Se escondieron de Dios, se escondieron de sí mismos
y se escondieron de los demás. Adán, ¿qué has hecho? Yo, mi mujer. Eva, ah, no, no, yo no, la serpiente. Hermanos, ¿os extraña eso o es una forma de vivir y de sentir? La culpa siempre es de otro. Nunca asumimos responsabilidades. Pues ahora vais a ver cómo se recupera toda esa gran idea que es interesantísimo que podamos tener y meditar, porque se recupera todo lo que se perdió y el blindaje del jardín del Edén se quitará y tendremos acceso de nuevo, porque nosotros decimos, vamos a ir al cielo, sí, pero al cielo vamos para 1000 años. Nosotros vamos a vivir aquí, en nuestra casa, pero restaurada. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Fijaos, hermanos, cómo funciona la cultura en la Biblia. Si miráis el Edén en Génesis, ¿qué es? Físicamente, ¿qué es? Es un jardín, ¿no? Y la nueva Jerusalén en Apocalipsis, un cubo. ¿Por qué? Los griegos habían descubierto hacía 150 años que la figura geométrica perfecta era el cubo. Alto, largo, ancho. Y Juan explica lo mismo que Moisés, pero en las claves culturales de su época. ¿Qué era lo más perfecto para Adán y Eva? La agricultura. ¿Qué es lo más perfecto para nuestra cultura? Bueno, yo no voy a decir aquí dónde creo yo que nacen las manzanas, pero no es en el campo, son en ciertos establecimientos. Esa es toda mi cultura agrícola. Siempre he vivido en ciudad. No, yo no he plantado ni una maceta en mi vida. Sin embargo, fijaos, para los que salían de Egipto es un jardín, para los que esperamos en el siglo XXI es una figura geométrica perfecta. Así funciona la inspiración en la Biblia. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, ellos serán su pueblo y el Dios con ellos será su Dios. ¿No hemos dicho que una de las cosas que se produjo fue la separación con Dios? Pues se acabó. Ya no habrá más separación. No habrá ni despedidas. Y el versículo 4 me gusta especialmente. No dice que Dios limpiará tus lágrimas. No dice eso. Dice que acariciará tus lágrimas. Es una figura muy bonita. Enjugará, ¿eh? Eh, y te acariciará para restaurarte para la eternidad. Y así va el capítulo preparando la bienaventuranza de esta parte. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo. Y añadió, escribe estas palabras, son ciertas y verdaderas. Y hecho está. ¿Eh? No dice, y esta es la herencia del vencedor. Yo seré su Dios para él, él será mi hijo, pero... Y aquí el versículo 8 sí me gustaría que comentásemos un poquito la idea. Eh, ¿Qué significa decir los cobardes, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la segunda muerte? Yo sé que vosotros no, porque tenéis una cara de santos increíble. Pero a mí hay algunas cosas de estas que me interpelan. Son los que no piden perdón a través de la obra del santuario de su pecado. No son los hechos, no son las acciones, es la relación con Dios. Si la restablecemos, ninguno de estos, aunque en el tiempo podamos haber cometido algún tipo de error como este, pues
no tendremos problema con ello. Y finalmente, tenemos en el 22:7, tenemos otra de las bienaventuranzas preciosas. ¿Eh? 22:7. Perdonad. Mira, vengo pronto. Bienaventurado el que guarde las palabras de esta profecía. ¿Qué nos decía la primera? ¿Y cómo termina el libro? Bienaventurado el que le dé valor a la profecía de este libro. Será, mis hermanos, un regalo especial para Dios. Y se puede estudiar el libro Apocalipsis sin perder muchas horas en describir las bestias, las fechas. Todo eso es pasajero. Todo eso tiene el lugar que tiene en el libro. Pero lo importante es que yo creo que Jesús viene pronto y que me va a hacer dichoso si comprendo, si vivo la experiencia que se desprende de la lectura de este libro. Por lo tanto, mis hermanos, y concluyo, mira que vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para dar a cada uno según su trabajo. Yo soy, y finalmente, en el versículo 14, dichosos, bienaventurados los que lavan sus ropas, sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. La Biblia comienza con el árbol de la vida y termina con el árbol de la vida. Y esta mañana os lo decía y lo pienso. Si tenéis algo mejor, por favor, no dejéis que me vaya sin darme una opción mejor que esta, porque yo no la tengo. Yo no la tengo. Y finalmente, mis hermanos, el espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga diga, ven, y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera recibir gratis agua de vida. Y termina diciendo, vengo pronto, que la gracia del Señor Jesucristo sea en todos. Amén. Mis hermanos, ¿qué nos espera? Solo dos caminos. O el camino que no me va a llevar al árbol de la vida, o el camino que me va a llevar, o la forma de estilo de vida que me va a llevar al árbol de la vida. Yo no tengo otra respuesta. Así que, mis hermanos, creo que es bueno, creo que es bueno que pensemos en lo que nos espera, porque lo que vivimos aquí ya sabemos lo que es. No, no hace falta darle muchas más vueltas. Si os parece, hermanos, podemos orar y podemos abrir un momento de preguntas si las tenéis, si os apetece, ¿eh? Si no os apetece, pues no sé si está preparado o no. Yo lo dije, pero no sé si eso, ¿vale? ¿Os gustaría algún comentario de algún tipo de preguntas o algo así? No, sí, oramos y después pasamos, ¿vale? Venga, vamos a ponernos en pie. Oramos. Señor y